Les tengo una mala noticia. Me han denunciado en Facebook por dos videos que he realizado. Presten mucha atención. Hola, hola, ¿qué tal queridos hermanos? Espero que estén bien. Estamos con un nuevo video visitando al padre Franco Carreras para hacerle una pregunta interesante que tiene que ver con la Virgen María. Le censuraron al padre Byron por una reacción de un video de un pastor evangélico donde refuta que la Virgen María tuvo más hijos. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Sucede que hace quizá una semana más o menos, este video que ustedes ven aquí, cuyo nombre es Difamación y Desprecio, hace alusión al padre Luis Toro, ¿no? Y dice este señor que sale aquí a la derecha, Luis Terán, entiendo que se llama, dice que María tuvo más hijos. Y en ese video difama y desprestigia totalmente al padre Luis Toro. Este video en Facebook lo he tenido que borrar. Y si ustedes lo buscan ya no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque he recibido una denuncia o no sé cómo se conoce eso específicamente. En Facebook internamente es una denuncia, ¿no? De utilizar derechos de autor que no me corresponden. Sucede, y me llama muchísimo la atención, que este señor Luis Terán ha usado un video del padre Luis Toro para hacer su video y entonces se ha hecho dueño prácticamente de ese video que no le pertenece porque es del padre Luis Toro, ¿no? Y luego como yo hago una reacción al video de ese señor José Luis Terán, que utiliza él el video del padre Luis Toro, entonces él me denuncia a mí. Internamente hay una cuestión de Facebook que guarda los derechos de autor y me denuncia diciendo que yo estoy utilizando su material, ¿no? ¿Y cuál material? Un material que tiene también como uso un video católico del padre Luis Toro, ¿no? Entonces esto me parece realmente muy deshonesto, por lo menos, ¿no? Entonces vinimos a visitarle al padre Franco Carreras para que nos dé la respuesta con la Biblia si la Virgen María tuvo más hijos. Buenos días, buenas tardes, padre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Lo primero que tenemos que decir con respecto a esto es que en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que María tuvo más hijos. Sí se habla de los hermanos de Jesús, pero en ningún lugar de la Biblia vamos a encontrar un nombre y que ese nombre sea referido a María como madre de otros hijos, ¿sí? Como diciendo, bueno, este es fulanito de tal, hijo de María, la madre de Jesús. No existe esa fórmula. Sí encontramos en la Sagrada Escritura en varios lugares donde se afirma que está la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Ahora, nosotros sabemos también por experiencia personal que uno puede tener hermanos que no sean carnales, ¿sí? Por ejemplo, las familias ensambladas, donde podemos compartir la paternidad o la hermandad por medio de la paternidad y no de la maternidad. Somos hermanos por parte de padre, somos hermanos por parte de madre, distinto padre, pero misma madre, y sin embargo nos llamamos hermanos, ¿sí? Bueno, en la Biblia se utiliza muchas veces la palabra hermanos para referirse a aquellos que acompañaban a Jesús y a María. Entonces, muchas veces los hermanos evangélicos, confundidos o no, identifican directamente a estos hermanos como hijos de María. Y en ningún lugar de la Sagrada Escritura aparece la fórmula hijo de la madre de Jesús, ¿sí? En ningún lugar. Bueno, tenemos que decir sí que esto ya está recontra estudiado, está recontra estudiado incluso por los mismos protestantes. La palabra adelphos, que significa hermanos en griego, significa, es una palabra para designar un tipo de parentesco que no necesariamente corresponde directamente a los hermanos de sangre. Muchas veces la palabra adelphos se utiliza también para aquellos que son primos, ¿sí? O que son conciudadanos, o incluso que son correligionarios de la misma religión, ¿sí? Hermanos de religión. Por eso vamos a ver, por ejemplo, si tenés ahí la Biblia de mano, vamos a utilizar la Reina Valera, que es la traducción
de los hermanos protestantes directamente para leerlo desde allí, ¿sí? Normalmente los hermanos protestantes utilizan esta cita para decir que María tuvo más hijos. Mateo 12, 46 es a la que vamos a ir, la primera cita, 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Bien, entonces, esta cita se suele traer para decir, ven, María estaba con los hermanos de Jesús, o sea, con otros hijos, ¿sí? Pero ahí en el texto en ningún momento dice María con sus hijos, la madre de Jesús, no, habla de los hermanos de Jesús, ¿sí? Y vamos a ver cómo en distintos lugares de la Sagrada Escritura se utiliza la palabra hermanos, por ejemplo, para hablar de primos. Vamos a ir a Génesis, ¿sí? El texto es muy conocido, es el texto de Abraham y Lot, ¿sí? Vamos a ir a Génesis 12:5, por ejemplo. 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Bien, acá vemos en Génesis 12:5 que Lot es el hijo del hermano de Abraham, o sea que es su sobrino, ¿sí? Bueno, ahora vamos a Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haga ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Abraham llama hermano a Lot, que es su sobrino. Entonces vemos cómo en la Sagrada Escritura se designa con la palabra adelphos a alguien que no es hermano carnal o sanguíneo, sino que es su sobrino, ¿sí? Y también si vamos a Éxodo 2:11, vamos a ver cómo Moisés habla de hermanos a sus compatriotas. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Bien, es decir, que acá los hermanos de Moisés son los hebreos, es decir, sus compatriotas. Ahí la palabra que se utiliza es la misma, adelphos, es decir, sus hermanos son sus compatriotas, no son sus hermanos de sangre, ¿sí? Entonces vemos cómo la Sagrada Escritura utiliza la palabra hermanos para designar a un sobrino, para designar a un compatriota, ¿sí? Y si vamos, por ejemplo, a Hechos 12:17, Hechos de los Apóstoles, vamos al Nuevo Testamento, hay un montón de citas más, pero vamos a tomar algunas. Vamos a Hechos 12:17. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y le dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Bien, a los hermanos son los hermanos en la fe, ¿sí? A todos los hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta que se les llama hermanos a los hermanos en la fe? Vamos a 1 Corintios 15:5. Y que apareció a Cefás y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Bien, 500 hermanos a la vez, evidentemente está aluciendo a un tipo de hermandad que no es la sanguínea, porque no puede haber 500 hermanos de sangre, es imposible. Está hablando de hermanos en qué, en la fe, que son distintos a los 12, entonces establece una jerarquía también. Una cosa son los 12, una cosa es Cefas, otra cosa los 12 y otra cosa son los 500 hermanos. Entonces, con este pequeño ejemplo, ¿sí?, vamos viendo cómo la palabra adelphos, que significa hermano, se aplica a distintas realidades que hermana, pero que no tiene que ver con la hermandad de sangre, compatriotas, sobrinos, hermanos de fe. Vamos a Juan 20:17, por ejemplo. El Evangelio de Juan 20:17. Jesús le dijo:
suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor. Bien, Jesús manda a María Magdalena avisarle a sus hermanos. ¿Y quiénes son en este caso sus hermanos? Sus discípulos, ¿sí? Entonces, vemos nuevamente cómo la palabra adelphos, que significa hermano, se aplica a distintas realidades en distinto contexto y representa realidades distintas. Parientes lejanos como puede ser un sobrino, en otros casos primos, compatriotas, correligionarios, discípulos de Jesús, ¿sí? Bien, entonces nosotros lo primero que tenemos que saber que cuando la Biblia, cuando la Sagrada Escritura habla de hermanos, no necesariamente está hablando de hermanos de sangre. Y en ningún lugar de la Biblia dice, estas personas son hijos de María, la madre de Jesús. No existe esa fórmula. Si habla de hermanos de Jesús, y hermanos se puede entender de muchas maneras. Bien, vamos a leer entonces... Vamos a leer Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Punto. Acá tenemos varias cosas. Primero, que la virgen estaba desposada, que ese varón se llamaba José y que era una virgen. Entonces, sabemos que cuando Jesús entra en el vientre de la Virgen por obra del Espíritu Santo, esa mujer llamada María era virgen. ¿Podemos llamar a María virgen? Sí. ¿Por qué? Porque está ¿en dónde? En la Sagrada Escritura. Y los pasajes que hemos visto que hablan de los hermanos de Jesús pueden referirse a hermandad no de carne, porque en ningún lugar de la Sagrada Escritura dice que María, la madre de Jesús, tuvo más hijos. No existe eso. Bien, pero sí vamos a ver en Marcos 6:3, que es otra de las citas que suelen hacer a veces los hermanos protestantes confundidos, donde se nombra hermanos de Jesús, se le da nombre. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Bien, ahí tenemos los nombres de los hermanos de Jesús. Cuando hablamos de Jacobo, la traducción también es Santiago. Y sabemos que hay dos Santiagos, ¿sí? No es un solo Santiago. Hay dos Santiagos. Entonces tenemos que en Marcos 6:3 se habla de los hermanos de Jesús, Santiago o Jacobo, José, Juan, Simón y Judas. ¿Sí? ¿Dónde sacamos Juan? ¿Dónde aparece Juan como hijo? Bueno, cuando cuando Jesús está en la cruz, al pie de la cruz está María su madre y Juan. Y Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces Juan, podemos llegar a decir que es hijo de María, también un hermano de Jesús. Jesús mismo le está diciendo, ahí tienes a tu hijo. ¿Sí? Sabemos nosotros que la interpretación de ese pasaje no es que Jesús está diciendo, ese es mi hermano, sino que está diciendo, como no tenés más hijo, ahora tenés un hijo nuevo que es Juan. Pero a veces los hermanos protestantes lo citan a eso para decir, ahí hay otro hijo de María, porque lo dice Jesús. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo estos nombres tienen padre y madre en la Sagrada Escritura y no son María la madre de Jesús, sino que son otras Marías u otros padres que no son José, tampoco. ¿Sí? Entonces vamos a leer Mateo 27:56. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bien, entre ellos estaba María, la madre de Jacobo, es decir, de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Sí? Bien, ahora este Santiago y este José,
¿Quiénes son? Porque hay una María que es mamá de Santiago y de José. ¿Y cómo se llama la madre de Jesús? María. María. Entonces ahí está. Esta María, que es la madre de Jesús, es la madre de Santiago y José. Pero ahí la Sagrada Escritura, el texto no dice que esa María es la madre de Jesús. Volvelo a leer al texto. ¿Qué dice? Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bien, dice María la madre de Santiago y de José, pero Santiago y José son hermanos de Jesús, por lo tanto puede ser también la mamá de Jesús, pero eso no lo dice la Escritura. Vamos a leer Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. Hay alguien que está, la madre de Jesús y la hermana de la madre de Jesús, es decir, la tía de Jesús. ¿Cómo se llamaba la tía de Jesús? María, mujer de Cleofás. Había una María que era hermana de Jesús, perdón, que era hermana de la madre de Jesús, tía de Jesús, que es la esposa de quién? Cleofás. De Cleofás, ¿sí? La mujer de Cleofás, es decir, que Jesús tenía una tía que se llamaba María, que era la mujer de Cleofás, que es la María, madre de Santiago y de quién? Y de José, ¿sí? Entonces, este Santiago y este José son de Jesús Primos. primos. Por eso los llama hermanos, ¿sí? Bien, ya encontramos a este Santiago y a este José, su mamá y su papá, que es María, hermana de la madre de Jesús y mujer de Cleofás. Bien. Ahora nos falta encontrar al otro Santiago, porque recordemos que está Santiago el mayor y el menor, y a Juan. Entonces vamos a ir a Marcos 3:16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Bien, Juan, hermano de Jacobo, acuérdense que Jacobo es Santiago, ¿son hijos de quién? Zebedeo. De Zebedeo. Por lo tanto, no son hijos de José. Al no ser hijos de José, ni ser hijos de Zebedeo, No son hijos de María. no son hijos de María, ¿sí? Entonces, en 3:16 encontramos de que este segundo Santiago y este Juan no son hermanos de Jesús carnales, sino que son hijos de Zebedeo. Zebedeo. Bien. Ahora vamos a Marcos 3:18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo. Simón el cananeo. ¿De dónde era este Simón? Cananeo. De Canaán. ¿Jesús era llamado el cananeo? No. ¿Cómo era llamado Jesús? El nazareno. O el Galileo. Entonces, este Simón no puede ser hijo de María, porque María y José eran de Galilea y de Nazaret. Entonces, no puede ser hijo de María, porque es de otra región, de otra ciudad. ¿Sí? Bien. Y falta Judas, que no es el traidor, porque el traidor era Judas Iscariote, o sea, tiene otro apellido, es otro. Entonces estamos hablando de Judas, Judas Tadeo. Judas Tadeo escribió una carta. En esa carta se presenta de la siguiente manera. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios,
Padre, y guardados en Jesucristo. Siervo de Jesucristo. y hermano de Jacobo. Jacobo. ¿Quién es? Santiago. A Santiago ya le encontramos padre y madre. Por lo tanto, este Judas no es el hijo de María, ¿sí? Porque tampoco se presenta como hermano del Señor o hijo de María, sino siervo del Señor. Bueno, ¿por qué decimos todo esto? Porque es importante saber que muchas veces nos presentan en la Sagrada Escritura determinadas citas que sin conocer bien la Sagrada Escritura podemos confundirnos. Y nosotros tenemos que tener la certeza de que en ningún lugar de la Sagrada Escritura se habla de que María tuvo más hijos. Sí se habla de los hermanos de Jesús, pero sabemos que el concepto hermano es un concepto amplio y que puede aplicarse a distintas realidades. Y que cuando nombra a estos hermanos de Jesús, cada uno de estos también en la Sagrada Escritura figura quién es su padre, su hermano, quién es su madre y de dónde han nacido, cuál es su región, y que no tienen que ver con los hermanos carnales de Jesús. También nosotros vemos que cuando los Reyes Magos se le aparecen a Jesús para adorarlo, Jesús ya tenía alrededor de 2 años, por eso Herodes manda asesinar a los niños menores de 2 años, ¿sí? Una vez que muere Herodes, el ángel se le aparece a José y le dice que tome a su mujer y al niño, es decir, que cuando el niño ya tiene 4 años, cuando Jesús ya tiene 4 años, todavía sigue siendo único, sin tener más hermanos, porque es el niño. Y cuando Jesús se pierde en el templo, que ya era un poquito más grande, un poco adolescente, también sus padres se desesperan y lo van a buscar, ¿sí? Y Jesús dice que está dedicado a las cosas de su Padre, que es el Padre del cielo, el celestial. Es decir, también Jesús ahí estaba solo. No se habla de hermanos de Jesús, ¿sí? Entonces, en ningún lugar de la Sagrada Escritura se habla de que María, la madre de Jesús, haya tenido más hijos. Sí se habla de los hermanos, pero como hemos visto, el concepto de hermanos se aplica a diferentes realidades, sobre todo a realidades que tienen que ver con los parientes más cercanos. Bueno, a veces puede ser un poco confuso, entendemos que es un poco complejo la explicación de esto, pero hemos podido encontrar que estos nombres que se lo asocian a hermanos de Jesús tienen distinta madre a la madre de Jesús y distintos padres al padre adoptivo de Jesús. Por lo tanto, no son hermanos carnales, sino que son hermanos por parentesco o hermanos por religión o incluso hermanos por ser de la misma nacionalidad, como hemos visto que también se aplica en la Sagrada Escritura. Decidimos usar la Reina Valera también porque como es un tema de apologética, ¿sí? Quisimos también que se vea en la Sagrada Escritura según la traducción de Reina y de Valera. Bueno, tan cuestionada la Virgen María por este tema de que tuvo o no tuvo más hijos, le damos gracias al Padre Franco por darnos esta enseñanza bíblica. Gracias a todos por acompañarnos, le invitamos a que se suscriban, ¿sí? Dejen su like, sus comentarios y lo compartan. Le vamos a pedir la bendición al Padre Franco antes de cerrar esta entrevista. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo video.